Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Lo que ven aquí atrás mío es Tel Megiddo o el Monte Megiddo. Al Monte Megiddo se lo puede ver como una colección de piedras acumuladas en ruinas o como una de las 31 ciudades que conquistó Yehoshua bin Nun cuando entró a la tierra prometida. A Megiddo se la puede ver como una de las monumentales construcciones del rey Shlomo, del rey Salomón durante la época del Segundo Templo, o como la antítesis de lo que Dios esperaba de nosotros como personas en cuanto a vivir sin abundancia, sin arrogancia y con humildad. A Megiddo se la puede ver como la ciudad en la que fue herido uno de los reyes más admirados que tuvimos, llamado Yoshiau, o como la capital de su reino cuando él era rey, su capital norte. Como les dije, en hebreo lo llamamos Har Megiddo, una palabra que los griegos transformaron en Armagedón. Y según el Nuevo Testamento, aquí llegará el fin del mundo como lo conocemos hoy en día y quedarán en vida solo los fieles a Jesús. Ese capítulo, ese concepto, los judíos lo llamamos Milhemet Gog uMagog. Esta ciudad la conquistó el rey David y su hijo Shlomo la transformó en algo maravilloso, en algo grandioso, y hoy por hoy es uno de los sitios arqueológicos más importantes que hay en Israel, en los que se descubrió vida desde hace 4000 años antes de Cristo. Desde el año 2004, este lugar que vamos a entrar ahora es declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Y ahí vamos a ir ahora a pasear y a conocer un poco de historia junto con la Biblia, como es nuestra tradición. Siempre les digo que si les gustan los relatos y les gustan las publicaciones del canal, no dejen de hacerle like y de suscribirse al canal. Yo les voy a agradecer con todo mi corazón. Eso es todo, vamos a salir a pasear y les prometo que va a ser como este día de invierno de sol y lindo, también el paseo. Vamos. Este monte que estamos viendo está ubicado a 1,5 kilómetros del cruce de valles más importantes de Israel, el Valle Irón y el Valle Israel. Ocupa 600 dunas o 60.000 metros cuadrados. Se trata de un punto estratégico crítico, ya que observa cruces de caminos principales como el Camino del Mar, que pasando por el río Irón se puede seguir camino a los altos del Golán y así llegar hasta Damasco. Además, une el camino desde el Golfo de Haifa con Aco al oeste con el camino hacia Bet Shean al este. Megiddo, se podría decir, junto con las ciudades de Hatzor y Gezer, dominaba en un tiempo una de las principales rutas militares y comerciales que unían los continentes de Asia y África. Esta ciudad, situada entre las otras dos ciudades, era la que ocupaba la posición más estratégica de todas. Caminos naturales, pasos de montañas y carreteras convergían de todas direcciones en el valle de esa ciudad. Sintetizando, Megiddo estaba ubicada en una encrucijada de carreteras, en una de las principales encrucijadas del mundo antiguo. Cuando la profetisa Dvora dijo desde aquí mismo la oración del libro de Jueces, Kenyo avdu kol oiveja Adonai, beoavav ketzet hashemesh bigvurato. De ese modo terminaba su canción de victoria. ¿Quién podría en esos días imaginarse que una poesía o cántico compuesto hace 32 siglos tendría tanto significado, incluso hoy mismo en el año 2020? Con ella se celebró un triunfo militar que tuvo lugar cerca de esta antigua ciudad llamada Megiddo, y a partir de allí comenzó la teoría de Armagedón. Según el registro bíblico, Dios mandó al juez Barak de Israel que estacionara 10.000 guerreros en el monte Tabor, aquel que vemos frente nuestro y tan conocido por los amigos del canal cristianos, por tratarse del monte de la transfiguración de Jesús. Si bien eran 10.000 soldados, no se trataba de una fuerza impresionante, porque ellos iban casi desarmados. No se veía un escudo ni una lanza, nos relatan en Jueces 5. Sin embargo, el ejército canaaneo, enemigo bajo el mando del general Sísara,
estaba equipado con las últimas innovaciones de la tecnología militar. 900 carros de guerra con hoces de hierro, nos cuentan en Jueces. Estos carros daban a los cananeos gran velocidad y movilidad, y también una enorme ventaja psicológica. No obstante, la victoria no iba a estar en función del armamento ni de la destreza militar. Las tropas de Sísara, sumamente superiores, fueron atraídas al valle torrencial de Quillón, que para entonces estaba seco. Fue entonces cuando Dios le dio a Barak la señal para el descenso. Imagínense, amigos, a 10.000 hombres abalanzándose ladera abajo de la montaña. Pero en ese momento, de modo inesperado, Dios desencadenó una tormenta. El viento y la lluvia azotaron el rostro del enemigo. El valle por donde pasaba el río Quillón se convirtió en un incontenible torrente que inmovilizó los carros de guerra de Sísara en un mar de lodo. Totalmente confundidas, las tropas de Sísara comenzaron a huir aterrorizados, pero fueron perseguidas y derribadas. No quedó ni siquiera uno, nos cuentan en Jueces, y hubo paz en la región 40 años. No sorprende que esta aplastante victoria inspirara las palabras que dije antes. Así perezcan todos tus enemigos, oh Dios, y sean los que te aman como cuando el sol sale en su poderío. Presten atención en el adverbio así. Él da a entender que la batalla fue profética y que señalaba a una guerra mayor en la que perecerían todos los enemigos a Dios. Sin embargo, los hostiles pueblos circunvecinos de Israel olvidaron con rapidez este desastroso encuentro, y solo 47 años más tarde, varias naciones dirigidas por Madián se reunieron como uno solo y procedieron a acampar en la llanura baja de Israel, el valle que se extiende hacia el norte de este monte, del monte Meguido. Los enemigos acampados eran tan numerosos como langostas, nos relatan. En esta ocasión, el ejército de Israel era solo un grupo pequeño pero valiente con 300 hombres bajo el mando de Gidón. Ellos estaban parados alrededor de todo el campamento. Cuando se dio la señal, los 300 hombres tocaron los shofarot o los cuernos, rompieron los jarrones de agua, ondearon las antorchas y profirieron un terrorífico grito de guerra. La espada de Dios y de Gidón, gritaron. Cundió el pánico entre los madianitas. Dios procedió a poner la espada de cada uno contra el otro en todo el campamento, y el puñado de hombres de Gidón completó la derrota. Un consejo: nadie debe cometer el error de los madianitas ni minimizar el significado de Meguido. La Biblia habla otras 12 veces de este antiguo lugar de batalla. Además, la profecía bíblica indica que lo que tuvo lugar en Meguido, aquí mismo, tiene que ver seriamente con nuestro día. Más allá de su importancia estratégica por su ubicación geográfica, Meguido dominaba una gran llanura que se extendía unos 32 kilómetros. En el tiempo seco de verano, esa extensa llanura que nos rodea, ahora donde estoy ahora yo, era un lugar idóneo para los ejercicios militares de los carros de guerra. Las tropas militares también se podían reunir convenientemente en este lugar. Y por esas razones, el rey Shlomo decidió fortificar esta ciudad Meguido. Con la decadencia del control egipcio en los siglos XII y XI antes de la era cristiana, se desataron luchas por el control de la zona entre los cananeos, los invasores, o filisteos como ustedes los conocen, y los hijos de Israel, que son quienes dejaron su marca en las ruinas estas de Meguido. La ciudad finalmente fue conquistada por el rey David, quien la fijó como un importante centro regional de su reino. Meguido alcanzó su cúspide bajo su hijo y sucesor, el rey David, en el siglo X a.C. Él la reconstruyó como una ciudad real que administraba la parte norte del reino. La construcción de Jerusalén, que era la capital, la de Hatzor, Meguido y Gezer,
como parte de una planificación urbana centralizada, es relatada con los mejores detalles en la Biblia, en el libro Reyes. En las tres ciudades de Megiddo, Gezer y Hatzor se encontró rasgos arquitectónicos característicos de los centros reales del período de la monarquía. En las excavaciones que se están haciendo aún aquí en Megiddo, dichos elementos se hallaron en los palacios, los edificios, las fortificaciones, los centros administrativos, los depósitos, los establos, incluso en el sistema de agua. Durante el reinado de Shlomo, Megiddo fue rodeada por un fuerte muro de casamatas, que vendría a ser dos muros paralelos con una partición entre ellos que formaban habitaciones. Dentro de esta ciudad se construyó grandes palacios y cerca de ellos edificios administrativos idénticamente planificados. Una serie de habitaciones en torno a un patio central abierto. Estos edificios estaban muy bien construidos, con un amplio uso de grandes piedras labradas, y los gruesos muros soportaban un segundo piso. Ahora estoy yendo en dirección a algo impresionante, a los establos de esta ciudad. Antes les cuento que Megiddo fue destruida en la campaña militar del faraón Shishak en el año 926 a.C. y restaurada durante el reinado de Ahab, rey de Israel, que la convirtió en la ciudad de carros real. Basándonos en el relato bíblico, se sabe que los establos, estos que estamos viendo ahora, son de la época del reino de Shlomo. Como les contaba antes, aquí se entrenaban durante los 9 meses de calor los caballos y aquí, por lo visto, descansaban esos animales. Se estima que estos establos tienen capacidad para unos 450 caballos. Los edificios que vemos aquí alrededor indudablemente alojaban decenas de carros de batalla. Una cantidad impresionante en términos de aquella época. Y ahora pasamos al sistema de agua. Esto que estamos viendo es un pozo hecho en esa época. Para asegurar el abastecimiento del agua a la ciudad en tiempos de asedio, se labró en la roca un sistema de agua subterráneo. Estamos en la parte occidental de la ciudad. Ese sistema permitía llegar al manantial ubicado a los pies de la montaña por fuera de los muros sin ser visto por el enemigo. Este proyecto requirió un considerable ingenio y una gran cantidad de duro trabajo. El sistema de agua que hoy no podemos entrar consiste en un túnel cuadrado a 25 metros de profundidad y 80 metros de largo. Con el fin de ocultar la fuente de agua al enemigo y para proteger a los usuarios del sistema de agua, se construyó un muro particularmente grueso, camuflado por una cobertura de tierra, a la entrada de la cueva de la cual surge la fuente, bloqueando el acceso desde afuera. Megiddo sirviendo como sede del gobernador real durante el reinado de Jeroboam, que también fue rey de Israel. Durante la rebelión de Yehú, Ahazia, rey de Yehudá, huyó hasta aquí, hasta Megiddo, y aquí murió a consecuencia de sus heridas. Megiddo aparentemente fue conquistada y destruida en el año 732 a.C. durante la campaña de Tiglar-Pileser III, que era el rey de Asiria, contra el reino de Israel. A fines del siglo VII, aparentemente, durante el reinado de Yoshiau, rey de Judá, que les vine contando los últimos relatos, se construyó una fortaleza rectangular en el extremo del lado oriental del monte, donde estuvimos al principio del paseo. Pero permaneció en uso solamente hasta la caída de Yoshiau en el año 609 a.C., cuando esta ciudad fue destruida y quedó solo ruinas sobre este montículo. Estas ruinas que estamos ahora descubriendo con las excelentes excavaciones arqueológicas. De ahí en adelante, Megiddo decayó y fue abandonada finalmente durante el dominio persa en el siglo V a.C. Amigos, aquí termino el paseo. Espero que les haya gustado
y, de ser así, que me lo hagan saber por medio de un me gusta, comentándolo o compartiendo este material con sus seres queridos. Nos volvemos a ver la próxima semana en otro paseo bíblico con el Tanaj en la mano y cazando con Z oraciones bíblicas desde el lugar mismo de los hechos. A los amigos judíos les deseo Hag Purim Sameach, feliz fiesta de Purim, y al resto, Shalom.